Bien, amigos televidentes, ya en la parte final del programa de hoy, y como todo lo bueno se deja para último, pues para la última sesión del programa de hoy dejamos a Rihanna Mella, una abogada especialista en temas migratorios, quien nos ha estado acompañando cada inicio de mes en este programa y siempre nos trae temas interesantes sobre lo que es lo que son los temas consulares, lo que son las necesidades de la gente, lo que la gente quiere saber sobre los asuntos consulares. Recuerden que nosotros somos un país prácticamente de migrantes por dos cosas. Tenemos más de 2 millones de dominicanos en el extranjero y tenemos 1 millón y pico de haitianos aquí. Sin sumarle, andan como 300.000 o 500.000 venezolanos y venezolanas también por las calles de Santo Domingo. O sea, tenemos gente que llega y gente que se va. O sea, somos un país, todos una mezcla de nacionalidades. Así es. Sin contar, tenemos en la parte este una gran población también de europeos que han venido al país y se han quedado. Cualquiera se queda en un país como este, cualquiera. Bien, Rihanna, bienvenida al programa. Ya usted parte del elenco de Coloquio Cultural. Dígame, ¿de qué vamos a hablar hoy? Gracias, señor José. Vamos a hablar sobre las nuevas medidas que se están tomando y las reformas que está haciendo el UCIS y el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, que actualmente están reformando y agilizando todos los procesos. Teníamos un estanque en la mayoría de los procesamientos, en las peticiones y en los reajustes de estatus, pero ahora mismo estamos viendo cómo ellos están tomando medidas. Anteriormente yo había dicho que ellos tienen un sistema obsoleto, y es así, pero ahora están tratando de modernizar. Cuando me refiero a modernizar, por ejemplo, ahora mismo, en el día de ayer se anunció que a las personas cuando se casan, que someten una petición por matrimonio, primero es un proceso de que después que se somete la petición de matrimonio le dan una visa para introducirse a los Estados Unidos. Okay. Ahí le dan inmediatamente una residencia condicional. Esta dura 2 años y después la permanente y posterior la ciudadanía. Pero esta residencia condicional, que es de 2 años, que es un proceso probatorio para ver si la relación es real y funciona adecuadamente, entonces, en esta nueva medida que está tomando Biden y su administración, el proceso es que si hay condiciones que realmente garantiza que el matrimonio es real, no hay ninguna incidencia, no hay ningún delito, entonces inmediatamente pasa a la residencia permanente. No tiene que tomar este tiempo de obtener la residencia condicional por 2 años. Ahora bien, claro está que esta opción del cónsul, y eso depende de cómo se llenó el formulario y cómo se realizó la petición en sí, cuáles pruebas se solicitaron y entonces también en el formulario para el cambio de solicitud también, porque hay que recondicionar las pruebas y dar más admisiones a estas. Entonces ahí vemos cómo van variando los procesos, que en vez de mantener una posición condicional, entonces inmediatamente pasa a la permanente, siempre y cuando el cónsul considere que la opción que tiene esta pareja y todos los documentos que han depositado son fehacientes y demuestran la realidad de esa relación. Eso, Rihanna, ese tema, la administración Biden la tomó solamente esa excepción para los casos de matrimonio o también para la petición de hijos, se tomó en cuenta agilizar también ese proceso. Se está tomando en cuenta, pero por el momento solamente es para esta. Al principio vimos cómo se hizo con algunos visados, como por ejemplo la visa de turismo, se hizo una exención también para los hijos menores de 13 años, que uno de los padres tiene visa de turismo, y después a las personas mayores de 70 años. Ahí vemos cómo ellos van paulatinamente realizando exenciones. Vemos también cómo hicieron lo del expedite, que también es para agilizar los procesos de peticiones, siempre y cuando hay una situación de riesgo de enfermedad. Entonces, en este momento, en el día de ayer, anunciaron únicamente para matrimonio, pero paulatinamente en cada proceso van agilizando.
Ok, explícame lo de los menores de 13 años. ¿Qué es lo que han innovado ahí? ¿Qué es lo nuevo? Ahora con la pandemia, a los menores de 13 años, ellos no tenían que ir o no tienen que ir a cita consular. Se creó una exención de visados para estos menores. Una Siempre, extensión de una extensión. Exención, es no ir a cita consular. Ok. Es el hecho para no ir a una cita. Igual también ahora con el matrimonio, es para no ir a cita y en vez de que le den la residencia condicional, entonces pasa a la permanente. Así es. Y los procesos de renovación de visa, que todo eso también estaba estancado y le ponían 5 meses, 6 meses, ¿eso se ha ido agilizando? Sí, sí, pero 5 meses era muy cuesta arriba, por lo general era de 3 meses. Las renovaciones de visa por lo general son 3 meses como mucho, pero hay casos que dependiendo si tiene una condición, si tiene una reunión o si tiene que ir a una actividad específica, el cónsul puede dar consideración y hacerlo hasta en menos de 15 días o un mes. Ok, perfecto. Todo depende. O sea, que hemos ido agilizando en términos... Eso es el caso de Estados Unidos. Sí. ¿Y cómo andan los asuntos consulares para los ciudadanos? ¿Tienen peticiones en Europa, especialmente en España? Yo creo que aquí los únicos consulados en los que hay gente se quiere legalizar su estatus en España, en Estados Unidos. Así y es. otro más. En Italia también hay ese tipo de gente. Sí, también, pero es por lo general a España. La mayor cantidad de dominicanos que emigran hacia Europa, por lo general es a España. Muy poco son a Italia. Pero sí. Creo que Italia incluso en un momento cerró su consulado aquí en República Dominicana y lo abrieron, creo que fue el año pasado. Sí, duró varios años. Y por la infraestructura que tienen montada, tú te puedes dar cuenta que las embajadas, los consulados, que más territorio tienen, que más terreno tienen, que más infraestructura tienen, el de Estados Unidos y el de España. Sí, así es. Así es. Ahora mismo el de España, en el caso de la pandemia, cerró y luego de esto entonces tenía condiciones más exigentes para matrimonios. Por ejemplo, para ellos dar una aprobación de matrimonio, el nacional español o residente español tenía que haber convivido con la persona acá dominicana al menos un mínimo de 2 años. Entonces, es muy precipitado porque hay relaciones que se conocen por vía internet, se conocen de forma online, se visitan 1 o 2 veces al año y entonces posteriormente hacen la petición, se casan y hacen la petición. Pero estos casos estaban siendo muy difíciles, al momento todavía es un poco más difícil. Tienen que tener pruebas bien contundentes, más que una petición hacia Estados Unidos. ¿Por qué? Porque fueron muchos los casos de dominicanos que se casaban y iban allá a España y al final la relación no era real. O muchos fraudes que se hacían con esos procesos. O sea, en este momento conseguir una residencia para España es más difícil que para Estados Unidos. No. En el caso de matrimonio. Okay. En el caso de matrimonio. Pero en el caso del matrimonio se realicen aquí. Sí. Si el matrimonio se realiza allá, el proceso debe ser diferente. Es más ¿verdad? fácil, es más fácil. Pero tiene que demostrar de que ellos convivían bajo un mismo techo al menos 1 o 2 años antes de la solicitud. Ok, perfecto. Así es. Bien, y otro tema, otro tema de lo que ustedes tienen una oficina donde la gente acude. Mejor vamos a poner el teléfono de Diana ahí para que la gente, vamos a ponérselo en pantalla para que la gente la consulte. Claro que sí. En estos temas migratorios. Y el número es 809-430-9092 y me pueden buscar en Instagram como Edriana Mella. Y yo estaré complacida de contestar y responder a todas sus necesidades migratorias. E incluso, las preguntas usted se las puede hacer ahí, ella se las puede contestar en el programa, sí. Claro que no, sí. No tengan miedo con eso, lo podemos hacer. Yo siempre quiero hacer énfasis más en las visas de estudio, las visas de trabajo, que son las que más los dominicanos tenemos que buscar. ¿Por qué? Porque una visa de turismo funciona para uno ir a gastar dinero, además, eso a darse una oportunidad. Para gente que tiene cuarto. Sí, y que por el momento todavía la embajada no ha abierto para estas visas. Abrió ahora, para el lunes pasado, claro, es una primicia. La embajada abrió el lunes pasado para atender los casos que estaban acumulados desde marzo 2019 a marzo 2020. ¿Eso es visa para qué? Para turismo. Las solicitudes que ya se habían realizado y se habían pagado.
Ok. Y esperamos ya, según la embajada, decía que iba a atender todos estos casos de este año hasta agosto. O sea que va a ser un proceso bien rápido, por lo que hay que ir bien preparado. Hay que revisar los formularios porque estamos hablando de un periodo de hace 2 años que se llenó el formulario. Entonces las cosas cambian. A la gente se le olvidó lo que apuntó ahí. Claro, claro. Y es ahora... Y hay muchas personas que ni siquiera tienen el formulario, que lo llenó tal vez un experto migratorio, un abogado o un amigo, y no tienen la copia del formulario, que como usted dice, no saben qué hay ahí. Puede que hayan perdido el trabajo, que hayan cambiado de trabajo, que la economía haya subido o haya bajado, pero si usted se prepara antes de la cita, sí perdió el trabajo, pero tiene forma de cómo solventar o demostrar solvencia, ya sea que haya tenido un negocio, que está en emprendimiento, porque hubieron muchos que tuvieron que pasar a emprendimiento ahora en la pandemia. Si de una forma u otra puede demostrar que los datos que pusieron en ese formulario cambiaron, pero se mantiene la estabilidad o es algo promedio, entonces ahí sí podría tener una probabilidad, porque son casos que se están atendiendo de manera rápida. Es muy difícil que un cónsul en 3 minutos, que es un tiempo normal, le haga 3 o 4 preguntas y ya con eso determinar. Pero cuando ya es un proceso que tiene 2 años estancado, que usted no recuerda bien lo que puso, en menos de ese tiempo no puede demostrar lo que puso ahí, la solvencia económica y los arraigos acá en el país. Mira, a mí me ha llegado siempre la inquietud de saber, cuando uno deposita los documentos, anteriormente, bueno, ahora se hace online, uno deposita toda esa información, pero cuando uno va a la casilla del cónsul, esa información ya ha sido procesada, sí, pero ha sido revisada por algún equipo especial, o es el cónsul él solo nada más, y eso no ha pasado por... No, claro que sí. Antes de llegar al cónsul que lo va a atender, ya ha sido pasada y filtrada por el sistema. Ellos van verificando cuáles pueden que tengan probabilidad de ser aprobadas. Y después cuando va a donde el cónsul vuelve y revisa, toma en referencia los puntos más importantes y de ahí determina si darle la visa o no. Porque siempre a consideración del cónsul. O sea, el cónsul es el que tiene la última, es como el ampaya, el que tiene la última palabra. La última palabra. Pero hay un equipo técnico que le hace algunos señalamientos. Claro. Algunos señalamientos. Claro que sí. O sea, que usted puede ir... Hay visas, hay personas que inmediatamente va al cónsul y le dicen no, su visa no es aprobada. ¿Por qué? Porque antes de pasar al cónsul ya fue denegada, no tenía condiciones adecuadas para ser aprobada. Ya los técnicos lo quemaron, como decimos. El cónsul nada más para darte la mala noticia. Así es. Sí. Que ni siquiera le hacen preguntas. No. Hay personas que dicen, a mí ni me preguntaron, nada más me dijeron que no. Ya. Pero, amigos, ustedes que tienen casos pendientes, solicitudes ahí, aquí tienen la oportunidad, una Triana, llámenla y revisen su documento, ella lo puede ayudar, orientarlo antes de que usted vaya, porque si usted llenó un formulario y eso le puede pasar a cualquiera, y no esté hablando mentira. Es así. Si no, usted llena un formulario hoy y dentro de 2 años le preguntan lo que dice ese formulario y lo más probable es que usted no acierte en todas las respuestas que dio. Eso es normal. Y eso no es que usted haya puesto algo que no sea, sea inusual, que no sea correcto. No. Pero ahora, cuando le toca su cita, usted tiene la oportunidad, hablando con el Triana, ella lo puede ayudar, orientarlo, e incluso conseguir el formulario, ¿verdad? Claro, para decir, sí, y discutir el formulario con ellos. Sí. Es una oportunidad que tienen ahí en estas especialistas en derecho migratorio. Miren, en asuntos migratorios, gracias. Sí, así es. Bien, hay otro tema me interesaba. Tú decías que era importante y que te gustaba tratar del asunto del trabajo. Sí. Hay mucha información sobre, en Puerto Rico están requiriendo mano de obra urgente. Y hay empresas dominicanas que están participando en concursos. ¿Cómo la gente que le interese, qué puedes hacer, qué es lo que tiene que hacer? El que le interese optar por una de esas visas para ir a trabajar a Puerto Rico. Puerto Rico lo están reconstruyendo. Sí. Ayer supe que tenían como 2 días sin electricidad. Sí. Sin electricidad. O sea, que ahí hace falta de todo. Sí, y de hecho las visas son para construir el área de electricidad, para los acueductos, para el área educativa, transformar las escuelas y demás.
Pero sí, las visas de trabajo para Puerto Rico se puede solicitar a través del Departamento de Trabajo, que ya ellos tienen una bolsa de trabajo, y nosotros nos encargamos de evaluar y verificar cuáles son las condiciones y las técnicas que tiene la persona o los conocimientos para poder encuadrar dentro de estas solicitudes. Y de lo contrario, entonces, ir directamente con estas compañías que van a ir a Puerto Rico a trabajar. Estas compañías tienen la condición de que ellos mismos pueden llevar directamente a sus empleados o ellos mismos buscar empleados dominicanos que estén fuera de su alcance, pero como va a ser un trabajo ya masivo, entonces pueden requerir más personal y ellos mismos hacer el trámite o ir con un gestor migratorio. Entonces, de lo contrario, si no tiene esa compañía, va donde un gestor migratorio, en el caso mío, y nosotros hacemos el macheo entre la persona, las habilidades, los conocimientos y las solicitudes que ellos tienen en el Departamento de Trabajo. Bien, amigos televidentes, llegamos al final del programa. Ha sido muy interesante. Ojalá que en el próximo encuentro nosotros podamos tener un poco más amplio, porque ese tema es interesante hablar. Tenemos muchos dominicanos desempleados interesados en cómo conseguir una visa para ir a trabajar a Puerto Rico y regresar a su país. Así Amigos es. televidentes, Y recordar siempre que me pueden contactar al 809-430-9092 y buscarme en Instagram como Edriana Mella. También para la semana que viene vamos a tratar para la próxima ocasión vamos a tratar el tema de las visas de estudio, que la embajada está dando muchas oportunidades para ir dando beca para grado, para posgrado, para estudiantes de básica o para emprendedores, orientarles sobre cómo llevar un emprendimiento a cabo y darle continuidad. Muchos de estos estudios son de corto plazo, hay otros que son de largo plazo, otros que son con becas. Solamente es buscar la información y postular. Bien, el próximo encuentro que tengamos aquí vamos a hablar de eso, de la visa para estudiantes. No se lo pierdan. Será hasta la próxima semana cuando estemos aquí de nuevo, el Coloquio Cultural, José Antonio Torres conversando con ustedes. Buen provecho.